Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola y feliz Pascua. Soy Humberto González y qué alegría poder celebrar juntos este acontecimiento tan significativo aquí en Camino a la Victoria. En el episodio de hoy, el Dr. Robert Jeffress compartirá un mensaje poderoso sobre la Pascua, respondiendo 3 preguntas fundamentales sobre la resurrección de Cristo. ¿Hay evidencia real de que Jesús resucitó? ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Y cómo este hecho debería transformar nuestra vida? Así que reúne a tu familia, toma tu Biblia y prepárate para un tiempo de reflexión y esperanza. ¡Comencemos! Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Las 3 preguntas más importantes sobre la Pascua. Quiero darte la bienvenida. Me alegra que estés aquí. Me alegra que en esta sociedad secular hayas considerado importante estar aquí en la mañana del domingo de Pascua. Pero también me doy cuenta de que puedes tener algunas preguntas legítimas sobre este asunto de la resurrección. Y así hoy, no solo para los convencidos, sino también para aquellos que aún no están convencidos, quiero hablar sobre 3 preguntas esenciales, preguntas y respuestas. 3 preguntas esenciales sobre la resurrección. Número 1, ¿por qué es importante la resurrección? En segundo lugar, ¿cómo sabemos que realmente sucedió? Y en tercer lugar, ¿qué significa la resurrección para mí? En primer lugar, pregunta número 1, ¿por qué es tan importante la resurrección? Un erudito que profesa ser cristiano dijo, no tendría ningún problema en absoluto si los arqueólogos encontraran el cadáver de Jesús. Para mí, eso no desacreditaría la fe en Cristo o la tradición de Cristo. A lo cual el apóstol Pablo dice, permíteme discrepar. Pablo escribió 1 de Corintios capítulo 15 para combatir la enseñanza de los saduceos, los judíos que creían que no existía tal cosa como la resurrección. Y en este capítulo familiar que leemos, Pablo comienza en los primeros 11 versículos argumentando a favor de la resurrección. Y luego habla sobre las consecuencias de no haber resurrección. Y finalmente nuestra conexión con la resurrección. Noten en los versículos del 1 al 11, y si tienen sus Biblias, ábranlas ahí. Él habla sobre la mejor evidencia de la resurrección. Él dice que son los testigos presenciales. ¿Sabes? En derecho sabemos que el testimonio de testigos presenciales es uno de los tipos de evidencia más fuertes que existen. Thomas Arnold era un experto en derecho probatorio en la Universidad de Oxford y escribió, no conozco ningún hecho en la historia de la humanidad mejor que este, probado con evidencia más completa que la gran señal que Dios nos dio de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es ese testimonio de los testigos presenciales? Se le apareció a Pedro y después de Pedro al resto de los apóstoles, después de ellos a 500 testigos y a Santiago, el medio hermano de Jesús. Y Pablo dijo, y por último, se me apareció a mí. Estoy escribiendo desde un testimonio personal, pero luego, comenzando en el versículo 12, Pablo explica por qué la resurrección es un gran asunto al examinar cuáles serían las consecuencias si no hubiera resurrección. Y si ¿solo qué pasaría si un día se descubriera el cadáver de Jesús?
Bueno, en el versículo 13 Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Eso tiene sentido. Si no existe tal cosa como la resurrección, entonces Cristo no habrá resucitado de entre los muertos. Podría decir, bueno, si supiera eso me sentiría decepcionado. Pero luego me sentí decepcionado cuando escuché la verdad sobre Santa Claus, el conejo de Pascua y el hada de los dientes, pero eventualmente lo superé. No se detiene ahí. Él dice en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Cada sermón que hayas escuchado, cada sermón que yo haya predicado, fue una pérdida de tiempo. No tiene más autoridad que una fábula de Esopo. Y no solo eso, él dice, si no hay resurrección, tu fe es en vano. Esa supuesta fe que te llevó a Cristo cuando eras joven, quizás solo era emoción. Esa fe que te sostuvo durante un momento difícil en tu vida, eso fue solo tu imaginación. Esa fe que te dio esperanza y seguridad cuando un ser querido falleció, eso fue una farsa. Nunca realmente sucedió. ¿Tú crees eso? ¿Crees que tu fe ha sido inútil? Lo es si no hay resurrección. En el versículo 15 él dijo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él está diciendo, cada cristiano que ha testificado sobre la resurrección y la nueva vida que tienen en Cristo, cada uno de ellos es un mentiroso. Ahora piensa en eso. Durante 2000 años, cada cristiano es un mentiroso. Los grandes líderes de la iglesia, San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, mentirosos, cada uno de ellos. Los más grandes predicadores que hayas escuchado, George Truett, W.O. Criswell, son mentirosos cada uno de ellos. El mayor evangelista que el mundo ha producido, George Whitefield, Dale Moody, Billy Graham, todos ellos mintiendo descaradamente. No solo eso, cada maestro de escuela dominical que hayas tenido es un mentiroso. Si no hay resurrección, esa abuela o abuelo piadoso que era cristiano son mentirosos. Todos ellos. Todos son mentirosos si no hay resurrección. ¿Tú crees eso? Piensa en esas personas, los miles, los millones sobre millones a los que has testificado. Cristo ha hecho una diferencia en mi vida. ¿Crees que son mentirosos? Esa es la consecuencia de no haber resurrección. Y él dice en el versículo 17, por cierto, aún estáis en vuestros pecados. Hablaremos de esto en un momento. Pero si no hay resurrección, significa que Jesús no murió por tus pecados. Él murió por sus pecados. Y te quedas en tus pecados. Y luego dice, no solo eso, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice en el versículo 18. Ahora, eso no parece tener sentido. ¿Por qué está introduciendo eso? Sabemos que nuestros seres queridos han muerto. Sabemos que si no hay resurrección, nunca los volveremos a ver. Pero es más que eso. La palabra perecer significa ser condenado eternamente. Si no hay resurrección, si tus pecados no han sido pagados, adivina qué, aquellos a quienes amas y han muerto están pereciendo, están sufriendo la condenación eterna porque no han tenido sus pecados perdonados. Significa que tus seres queridos en Cristo que han muerto están sufriendo el mismo infierno que Charles Manson, Adolf Hitler, Osama Bin Laden están sufriendo, porque ninguno de ellos ha tenido sus pecados perdonados. ¿Tú crees eso? El pariente más piadoso que tengas, tal vez una mamá y un papá piadosos, están sufriendo el mismo destino que las personas más malvadas del mundo. Obviamente no. Versículo 19 continúa diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Alguna vez has escuchado a estas personas decir, si descubriera que Cristo no es real, no cambiaría nada? No lo lamentaría porque he vivido la mejor vida posible. Tonterías, dice Pablo. Si hemos esperado en Cristo solo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más miserables de todos porque basamos toda nuestra vida en una mentira. Pero Pablo dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso lleva a la segunda pregunta lógica. ¿Cómo sabemos que la resurrección realmente ocurrió? Déjame compartir rápidamente contigo 5 de las pruebas más contundentes de la resurrección. En primer lugar, la transformación inmediata de los discípulos. La gente olvida esto, que para el Viernes Santo, cuando Cristo fue clavado en la cruz, casi todos sus discípulos lo habían dejado.
lo habían abandonado. Tenían un miedo terrible de ser identificados con Él. No estaban esperando una resurrección. Se apartaron de Cristo más rápido que ratas de un barco que se hunde. No querían tener nada que ver con eso. Piensa en Pedro. ¿Quién iba a ser el líder de la iglesia? Negó a Jesús 3 veces en un par de horas. Esa noche de jueves tenía miedo de una pequeña esclava que dijo: ¿no eres tú un seguidor de Jesús de Nazaret? Ahora, ¿cómo explicas la diferencia 3 días después de la crucifixión? Cuando estaban dispuestos valientemente a ser testigos y levantarse y testificar, incluso si les costaba la vida, ¿cómo explicas a Pedro 7 semanas después, de pie en la escalinata del templo de Jerusalén? En el templo, predicando a la multitud que poco antes había crucificado a Jesús, dijo: ustedes, hombres malvados, lo clavaron en la cruz, pero todo fue de acuerdo con el plan predeterminado de Dios. Y Dios lo levantó tal como dijo que lo haría. ¿Cómo consiguió Pedro el valor para hacer eso? ¿Cómo tuvieron los discípulos el valor para hacerlo? Habían visto al Cristo resucitado. Eso fue lo que marcó la diferencia, la transformación de los discípulos. En segundo lugar, la conversión de los escépticos. Piensa en personas que no solo eran incrédulas, sino que eran enemigas del Evangelio de Jesucristo. Te mencioné 2 de ellos. El primero de todos, Santiago. ¿Recuerdas a Santiago, el medio hermano de Jesús? Ahora te estarás preguntando: un momento, ¿medio hermano? ¿Cómo llegó Santiago a ser medio hermano de Jesús? Escucha, Jesús tenía muchos hermanos y hermanas, pero ellos nacieron de forma tradicional, con María y José. Jesús nació de una virgen. Todos compartían la misma madre, pero tenían diferente padre. El resto de sus hermanos tenían a José. Jesús tenía a Dios, el Padre. Pero ¿recuerdas lo que pasó durante la vida de Jesús? Su familia estaban tan preocupados porque Jesús afirmaba ser el Mesías que hicieron una intervención familiar. Llamaron a Jesús y le dijeron: Jesús, tienes que dejar de hacer estas cosas de Mesías. Y Santiago lideró el asunto. Ahora, ¿qué le pasó a Santiago después de la resurrección? Se convirtió en el líder de la iglesia de Jesús. Fue apedreado hasta la muerte por su fe. ¿Qué hizo la diferencia? Recuerda a Pablo que dijo: ¿a quién se le apareció Jesús? A Santiago. Santiago, su medio hermano, por decir Santiago, es real. Sabes, la gente dice: bueno, solo porque murieron por su fe no significa que sea real. Quiero decir, muchos seguidores de religiones falsas mueren por su fe. Hindúes, musulmanes, otros. Mueren por una mentira. El punto es que ellos piensan que es la verdad. Nadie muere voluntariamente por una mentira que sabe que es una mentira. Tuvimos la conversión de Santiago. Piensa en el apóstol Pablo, otro escéptico. Él era un enemigo de la cruz. Iba camino a Damasco como un judío celoso para erradicar esta nueva herejía llamada cristianismo. Pero Hechos 9 nos dice que en el camino a Damasco él fue confrontado por el Cristo viviente, quien dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa aparición de Cristo resucitado es lo que cambió a Pablo para siempre y lo transformó de ser un agresor violento contra la iglesia a ser el mayor defensor de la veracidad de la fe en Cristo. En tercer lugar, considera los cambios radicales en el judaísmo. Eso es una evidencia de la verdad de la resurrección. ¿A qué me refiero con los cambios en el judaísmo? Piensa en esto por un momento. El judaísmo había existido por unos 2000 años cuando Jesús aparece en escena. Él es un rabino poco conocido de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Recuerden, no tenía la mejor reputación. Pero este nuevo rabino llamado Jesús, enseñó durante 3 años, reunió a algunos discípulos, terminó entrando en conflicto con los funcionarios romanos y judíos y fue crucificado por sus esfuerzos. Ahora, no había Facebook, no había radio, no había televisión ni internet, pero después de la resurrección, el evangelio se propagó como un reguero de pólvora. Y en 5 semanas, hubo 10,000 personas que se convirtieron del judaísmo a Cristo. Se convirtieron tan rápidamente que abandonaron sus tradiciones más preciadas, como por ejemplo el sistema de sacrificios. Dejaron de inmediato de ofrecer sacrificios por sus pecados. Cambiaron su perspectiva de la ley mosaica. Habían estado dependiendo de la ley mosaica para su salvación y ahora la llamaban el antiguo pacto.
No solo hicieron eso, cambiaron su día de adoración de la noche a la mañana de los sábados, el Shabbat, al domingo, el día de la resurrección. ¿Cómo explicas esa transformación radical de tantos devotos de Jesús? Un erudito lo dice de esta manera: estos cambios en las estructuras sociales judías no fueron solo ajustes menores, fueron terremotos sociales. Y los terremotos no ocurren sin una causa. Hubo un terremoto, se llama la resurrección de Jesucristo. Esa es la única manera de explicar esos cambios radicales. Cuarto, las ordenanzas de la Cena del Señor y el bautismo. Apuesto a que nunca has pensado en esto antes. Pero la rápida institución de estos rituales religiosos argumenta a favor de la resurrección. Dices, bueno, ¿cómo es eso? Cada religión tiene sus propios rituales. Ninguno como este. Piensa en lo que representa la Cena del Señor y el bautismo representan la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando comes este pan y bebes la copa, ¿qué demuestras? La muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Alguna vez te ha parecido extraño que nos sentemos a celebrar de alguna manera la muerte, la tortura, la ejecución del fundador de nuestra fe, Jesucristo? Lee Strobel lo expresa de esta manera. Él dice: imagina que los admiradores de John F. Kennedy dijeran: queremos reunirnos una vez a la semana para rendir homenaje al presidente Kennedy, pero no vamos a celebrar su valiente confrontación con Cuba o su impulso por los derechos civiles. En cambio, queremos reunirnos una vez a la semana para celebrar esa fecha, el 22 de noviembre de 1963, cuando a Kennedy casi le volaron la cabeza aquí mismo en las calles de Dallas. Vamos a celebrar eso y cantar himnos sobre eso. ¿Te parecería un poco extraño? ¿Por qué celebramos la tortura y ejecución de Jesucristo? Porque la historia no termina ahí. 3 días después hubo una resurrección que puso la cruz en perspectiva. Y el hecho de que la iglesia primitiva comenzara a celebrar la muerte y resurrección de Jesús es un fuerte argumento a favor de su veracidad. He guardado lo mejor, la pieza más fuerte de evidencia para el final, la tumba vacía. Hace años estuve en un programa de televisión en Canadá con el doctor Paul Meyer, no nuestro Paul Meyer aquí en el Metroplex, sino un doctorado de Harvard en arqueología. Y durante uno de los comerciales, el entrevistador le preguntó al doctor Meyer: ¿cuál es la evidencia más fuerte de la resurrección? Y sin dudarlo dijo: eso es fácil, es la tumba vacía, piénsalo. Durante 2000 años nadie ha podido encontrar el cuerpo de Jesús. Ahora ya sabes lo que dicen los escépticos. Dicen, bueno, alguien robó el cuerpo. Pero entonces tienes que hacerte la pregunta: ¿quién robó el cuerpo? ¿Quién movió la piedra como escribió Frank Morris en su libro? La gente dice, bueno, sus discípulos lo robaron. Ahora piensa en eso. Eso era precisamente lo que los líderes romanos y judíos temían. Y por eso, el sábado después de la crucifixión, en Mateo 27, fueron a ver a Poncio Pilato y dijeron: tenemos miedo de que los discípulos vayan a robar este cuerpo y afirmen que ha resucitado de entre los muertos. Y este engaño será peor que el primer engaño. Así que por favor, danos una guardia para vigilar esta tumba. Y Pilato dijo: está bien, tienes una guardia. Y ya sabes, lingüísticamente hay una buena razón para hacer esto. De lo que él estaba hablando era de una unidad de guardia romana, un grupo de 16 soldados altamente entrenados que tenían la tarea de proteger la tumba bajo la amenaza de muerte si permitían que el cuerpo de Jesús fuera robado de la tumba. Hemos hablado sobre por qué la resurrección es importante y cómo sabemos que ocurrió. ¿Qué significa la resurrección para mí? Bueno, en primer lugar, autentifica la Biblia, especialmente las enseñanzas de Jesús. Romanos 1 dice: Jesús fue declarado ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús prueba que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios. Y significa que debemos tomar en serio todo lo que enseñó. ¿Qué enseñó Jesús sobre la eternidad? Él enseñó que no todos vamos al mismo lugar. Habló de que hay un infierno, un lugar de sufrimiento, así como un lugar llamado cielo. Hay 2 destinos posibles, no solo uno. En segundo lugar, Jesús enseñó que solo hay un camino al cielo, y es a través de Cristo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Jesús también dijo, y debemos tomar en serio su oferta de vida eterna. Nos dio la mejor noticia que podríamos escuchar. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La resurrección autentifica la verdad de la Biblia, especialmente las palabras de Jesús. En segundo lugar, valida la muerte de Jesús. Si Jesús hubiera permanecido en esa tumba, habría significado que cuando murió, murió por sus propios pecados. Pero el hecho de que Él resucitó de entre los muertos fue la manera de Dios de decir, acepto su pago en tu nombre. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La manera en que sabemos que estamos justificados, declarados que somos no culpables cuando confiamos en Cristo, es la resurrección de los muertos. Alguien dijo una vez, la Pascua es el amén de Dios al de Jesús. Está terminado. Es el punto de exclamación. Es la prueba de que Jesús hizo lo que prometió que haría. Y en tercer lugar, la resurrección significa para mí que elimina el miedo a la muerte. La resurrección es importante porque elimina el miedo a la muerte. El mayor problema que todos enfrentamos, la mayor pregunta, es la que se articula en Job 14:14. Cuando dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿No es esta la pregunta fundamental del universo? ¿Es esta vida todo lo que hay? ¿O hay algo mejor por delante? Si una persona muere, ¿vivirá de nuevo? Si mi padre y mi madre mueren, ¿vivirán de nuevo? Si mi pareja muere, quizás él o ella vivirá de nuevo. Si mi hijo muere, vivirá de nuevo en este mundo. Si muero, cuando muera, viviré de nuevo. La resurrección proporciona una respuesta a esa pregunta. Jesús es el camino al cielo. Pablo dijo en 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Él elimina no solo el poder de la muerte, sino incluso el miedo a la muerte. Hebreos 2, versículos 14 al 15, dice que Jesucristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Debido a la resurrección sabemos que la muerte es simplemente una puerta. Es un pasaje por el que pasamos para experimentar las maravillosas y eternas bendiciones del cielo. El difunto predicador Van Sapner una vez dijo, la esperanza de morir es lo único que me mantiene vivo. Eso es cierto para todos nosotros. La única manera de seguir viviendo es saber que hay algo mejor. ¿Sabes? Pienso en la historia de el golfista profesional Paul Azinger. Quizás recuerdes que este golfista campeón fue diagnosticado con cáncer cuando tenía 33 años. Acababa de ganar un torneo de la PGA y otros 10 torneos. Cuando descubrió que tenía cáncer, escribió esto. Me invadió un auténtico sentimiento de miedo. Podía morir de cáncer. Entonces otra realidad me golpeó aún más fuerte. Voy a morir de todos modos, ya sea de cáncer o de cualquier otra cosa. Solo es cuestión de cuándo. Todo lo que había conseguido en el golf dejó de tener sentido para mí. Lo único que quería era vivir. Y luego relata algo que un amigo le dijo. Él dijo, Azinger recuerda esto. No estamos en la tierra de los vivos que se dirigen a la tierra de los moribundos. Estamos en la tierra de los moribundos rumbo a la tierra de los vivos. Paul Azinger se recuperó de su quimioterapia y de hecho regresó al PGA Tour, pero dijo que su lucha contra el cáncer cambió su perspectiva sobre todo. Dijo, he ganado mucho dinero desde que estoy en las giras. He ganado muchos torneos, pero esa felicidad siempre es temporal. La única manera en que tendrás verdadera satisfacción es en una relación personal con Jesucristo. No estoy diciendo que nada me moleste y que no tenga problemas, pero siento que encontré la respuesta
al agujero de 2 metros en el suelo? ¿Has encontrado la respuesta al agujero de 2 metros en la tierra? Algo que todos vamos a experimentar algún día. La única respuesta es Jesús. Como hoy aprendimos, sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe sería inútil y no tendríamos esperanza. En este tiempo de Pascua, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Queremos conocerte y orar por ti. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Camino a la Victoria y compartir con nosotros tus preguntas, motivos de oración y tu testimonio sobre cómo este programa te ha bendecido. Quédate aquí. En instantes volveremos con un adelanto de nuestro próximo mensaje. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La resurrección de Jesucristo lo cambia todo. Porque Jesús murió y resucitó, podemos enfrentar el futuro con confianza y esperanza. Sigamos juntos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. En el próximo episodio descubriremos una de las características más importantes de Jesús. Él desea ser nuestro amigo eterno. Mira un adelanto. ¿Te gustaría tener un mejor amigo? Bueno, tenemos ese mejor amigo, aunque pocos de nosotros realmente lo sabemos. Es un amigo, dice Proverbios 18:24, que está más unido que un hermano. Su nombre es Jesús. Y por toda la eternidad tendremos el placer incomparable de conocerlo por siempre como nuestro amigo eterno. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Jesús, nuestro amigo. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.